Si una persona no quiere estudiar o no quiere trabajar o no quiere esforzarse, yo lo respeto. Porque tiene, como decía el yerno de Marx, el derecho a la pereza. Perfecto, yo lo respeto. Lo que no respeto es que pretenda vivir igual que aquella persona que se ha matado a estudiar y a trabajar y que ha conseguido un rédito de eso. Eso es lo que no es justo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este nuevo día de video, un día más de compartir con ustedes esta percepción de vida que su servidor tiene, que a muchos podrá parecerles buena, mala, muchos otros correcta, verdadera, cierta, muchos otros basura también. Lo que es cierto es que en un tiempo, en un tiempo como el que estamos viviendo hoy día, en donde, como nos dice muy bien nuestro buen amigo Max Kaiser, se está buscando crear un hartazgo político y que finalmente está funcionando, ¿no? Porque más allá de que un gobierno trate de hacer algo o no, vemos, por ejemplo, un gobierno actualmente de Donald Trump en el que busca provocar todo tipo de sentimientos y todo tipo de acciones y todo tipo de circunstancias, ¿no? He estado siguiendo un poquito de cerca esta cuestión que ahora trae este anaranjado idiota de la franja de Gaza, por ejemplo, este, en la zona de Israel, ¿no? En donde quiere mover a todo mundo, deshacerse de todo mundo, ahora amenaza que va a tomar él el control, les guste o no les guste, ¿no? Como dijéramos en México, les cuadre o no les cuadre, dice que él va a tomar el control de esta zona. ¿Quién se cree este payaso, no? Para mí es un bufón más, sí, este me recuerda, curiosamente, a un criminal, que en paz descanse, por cierto, que era un compañero en la prepa. Era un joven, y digo era porque lo mataron después, porque yo creo que siempre existe esto de que el valiente, tarde que temprano se da esto de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Este joven, de nombre Ricardo, era un estudiante que allí iba más o menos, ¿no? De repente yo no sé por qué razón, por qué circunstancia, encontró en el crimen una solución tal vez a sus problemas, ¿no? Era un joven, tuve la oportunidad de platicar con él. Curioso, porque una persona, como decimos vulgarmente en México, conocida mía, nos lo estaba echando a andar, ¿no? Esto es, estaba provocándolo para que nos hiciera un daño a nosotros cuando nosotros a él no le habíamos hecho nada, ¿no? Había una persona en nuestro grupo de aparentes amistades que un día por alguna razón nos agarró un odio a unos amigos y a mí, ¿no? Y empezó a provocar a este Ricardo para que nos hiciera daño a nosotros. Un día, un día platiqué con él, tuve la oportunidad, no me acuerdo ni cómo empezó el asunto, ¿no? Platiqué con él y llegamos a realidades, a cosas que ni él se esperaba de mí ni yo me esperaba de él, ¿no? No les hago el cuento muy largo, un día me dice, ¿y a poco no me tienes miedo? Digo, mira, honestamente no. Le tengo miedo a lo que traes en tu mochila. Porque en su mochila a él le gustaba cargar. Él traía un arma.
recuerdo una pistola 38. Y le decía yo, no, francamente tú no me das miedo. Mira, lo peor que puede pasar entre tú y yo si nos agarramos a golpes es que o me pones como Dios puso al perico o te pongo yo. O simple y sencillamente no pasa nada, ¿no? Nos liamos a golpes, nos damos algunos golpes tú y yo y ahí queda, ¿no? Tú me dejas un ojo morado, yo te dejo un brazo morado o la cara también golpeada o te rompo una pierna, o me la rompes tú, qué sé yo. No va a pasar de ahí. Pero como le decía yo, a lo que sí le tengo miedo y más que miedo le tengo respeto, es al arma que traes en la mochila. Ahora, si se trata de eso, pues vamos a hacer una cosa. Yo traigo un arma también y nos agarramos a plomazos y a ver quién se trumba a quién, ¿no? Me da curioso, no sé, risa en ese momento, porque él también se rió. Y sonrió, no se rió, sonrió, ¿no? Así como diciendo, pues sí, ¿no? Yo no tenía, no me siento un valentón tampoco, ¿verdad? No soy un no sé, un intento de sentirme mucho. No fue en ese sentido. Fue en el sentido real. Nos hicimos amigos. De repente pasaba por ahí por donde nosotros estábamos, que era una jardinera. Yo estuve en CCH, Azcapotzalco. Me saludaba, lo saludábamos. Por ahí de repente nos poníamos a platicar. Cuando esta persona que nos estaba provocando que nos hiciera un daño él a nosotros, vio que yo tenía una buena relación con él, creo que hasta se espantó, ¿no? Porque ha de haber pensado que a lo mejor podía yo voltear los papeles y ahora que fuera al revés, ¿no? Que yo lo provocara a él para que le hiciera algo a este otro tipo, ¿no? A veces yo digo que precisamente por eso en las escuelas no tenemos amigos, son simplemente compañeros de escuela, ¿no? Pero pasó el tiempo, yo salí de la prepa, él salió también, curioso, dentro de todo no era tan mal estudiante, él venía de una familia con problemas, él era inclusive de una familia de dinero, tenía su familia dinero, particularmente su mamá. Yo no sé si no tendría papá o si lo tenía, pues estaba ausente, porque siempre quien le resolvía los problemas 2, 3 veces que yo supe que cayó en la policía fue la mamá y lo sacó, ¿no? Pagaba lo que tuviera que pagar y lo sacaban. Eh, Venía de una familia ausente, sí, con dinero, como muchas veces pasa en este país y en todo el mundo, ¿no? Gente que tiene mucho dinero y sí, te dan todo el dinero que quieras, pero de atención, de estar contigo, no, de eso nada, ¿no? Yo he conocido a través de los años mucha gente que tiene mucho dinero y los mandan a estudiar al extranjero y los mandan aquí, los mandan allá a los hijos, pero de amor nada. Tienen más amor con los amigos o los conocidos que con su propia familia, ¿no? Este joven, insisto, salió del CCH, se fue a la universidad. Yo no sé si siguió delinquiendo en la universidad, pero un día nos enteramos por unos amigos que estudiaban en CEU que lo habían matado. Tristemente porque un joven era muy agradable, inclusive dentro de todo, ¿no? No era un criminal como tal, ¿no? Porque inclusive asistía a sus clases, ¿no? Era más este valentón, insisto, que como traía un arma, eh, se podía sentir, digamos, superior, ¿no? Y encontró la muerte con alguien, decía que alguien lo había seguido y lo había matado. A lo mejor alguien le hizo algo, ¿no? A lo mejor alguien le hizo algo. Y sí resultó esto que yo le dije. Bueno, pues si yo voy y me dejas tener un arma, si me permites, voy por un arma y regreso y nos damos a ver quién se pega a quién y quién mata a quién, pues va, ¿no? Yo creo que habrá habido en alguna ocasión alguien con el que se haya metido que sí se lo cumplió, ¿no? Porque me parece que lo mataron precisamente con un arma de fuego, ¿no?
Digo esto porque a esto me recuerda este idiota anaranjado, ¿no? Como se siente apoyado por la fuerza más grande que tiene Estados Unidos, que es la fuerza militar, la fuerza a lo bestia, esta gente no tiene en Estados Unidos, muchos de estos líderes, al igual que Putin, no tienen cerebro. Su capacidad, su fuerza, su decisión, lo mayor que nos pueden ofrecer no es su cerebro. Siempre es la fuerza bruta. Israel lo estamos viendo. Un genocidio total y completamente en lo que es Gaza, ¿no? Pero es fuerza militar. Tienen el arma, tienen el apoyo de Estados Unidos, y Gaza tiene a veces hasta bombitas y cositas caseras, ¿no? Armamento casi que se fabrican ellos y que tienen que ver cómo le hacen, ¿no? Esta gente, como les digo, como Donald Trump, es un valentón de estos que trae un arma en su mochila, ¿no? Y que exactamente mucha gente no le tiene miedo a él, le tiene miedo a lo que trae en la mochila. Porque una persona así se sentiría con la capacidad de desplazar a toda una población de su zona, ¿no? Mucho en México, y esto lo hago un símil, o lo conecto con lo que pasa en México, porque en México sus actitudes están provocando muchas reacciones. Se habla de que si viene a atacar a los carteles, dice la loca de Palacio Nacional, que no se va a quedar así, que vamos a hacer algo. Pues lo van a hacer ellos, porque lo que dicen por ahí algunas encuestas es que si Estados Unidos tiene acciones en contra del crimen organizado, prácticamente más de un 60-70% de los mexicanos nos uniríamos y apoyaríamos esta situación, ¿no? Dice la loca de Palacio, no, un soldado en cada hijo te dio. No creo. Yo dudo que la gente vaya a tener una reacción en contra de Estados Unidos si estos atacaran a los cárteles mexicanos de crimen organizado, ¿no? Es más, te puedo asegurar que no va a ser así. Otra cosa sería que nos quisieran invadir, por ejemplo, y querernos sacar de nuestro territorio. Aquí sí pelearíamos con piedras, con palos y con lo que tuviéramos a la mano, ¿no? De eso estoy seguro. Pero no en contra de una incursión ante el crimen organizado, ¿no? Porque aquí hay que tener el contexto, como dicen por ahí, hay que tener la película completa para poder decir, hablar, reaccionar, comentar, etc. Carlos Loret nos presentaba en uno de sus programas, por ejemplo, la delincuencia, cómo está, ¿no? Dice que el gobierno es que ya bajó la delincuencia. No, sí. Según sus datos, la delincuencia bajó, pero las desapariciones subieron. Y aquí lo comentamos ya en su momento. No, lo que hicieron fue sacar ciertas muertes, pasarlas a desapariciones, y algunas las van a pasar a otras cosas. O sea, es como lo que pasa en México. Es que vamos a suponer que en el grupo del crimen, de crimen en general, hay 10 elementos, 10 situaciones, 10 cosas que miden, ¿no? Pero la cuestión de los asesinatos, dentro de esas 10, o vamos a decir 5 cosas, pues de repente se elevó mucho, ¿no? Entonces lo que dice el gobierno, o lo que hace el gobierno, es decir, bueno, oye, las otras 4 no tienen tanto movimiento. Vamos a repartir. Vamos a decir que son desapariciones, vamos a decir que son intentos, vamos a decir que son cosas que no sabe la gente que pasó. Porque algo que tenemos también en México que tenemos que entender es que un alto porcentaje, hay quien dice que el 70% de los actos ilícitos que suceden en el país no se denuncian. Hay quien dice que llega hasta 90, ¿no? Pero digamos que son 70, ¿no? Que no se denuncian. Si sucede una desaparición, una violación, un abuso, un algo,
no se denuncia. Es curioso porque en un programa también de Leo Zuckerman hablaban de esto de la reforma de ley, ¿no? Pero comentaba yo con ustedes en el video anterior que también se habló de que, a ver, esta reforma está mal. Porque lo que están reformando es el poder judicial. Pero decía un analista, es que a ver, aquí cuidado. Lo que analizaba la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eran básicamente cuestiones constitucionales. Ellos no son propiamente quienes crean las leyes en este país. Ellos lo que mayormente hacían o hacen es proteger cambios, modificaciones y situaciones que tienen que ver con la Constitución y claro, con la ley también. Pero decía este analista, es que aquí tenemos un problema. El primer problema de la justicia en México no está en la Suprema Corte. Está en esta gente con la cual nosotros como ciudadanos tenemos el primer contacto para levantar una denuncia o tomar una acción legal en contra de algo o de alguien. Y decían ellos, ¿y quiénes son? Son en estas delegaciones, en estas instancias de primer paso, los, ¿cómo le llaman? En los tribunales primarios, digamos, estatales, federales, como ustedes quieran, pero son en estas primeras instancias que cabe decir, no se están tocando en este momento los ministerios públicos. Eso en este momento no se está tocando. Eso va a seguir exactamente igual. Si nosotros vamos a denunciar algo, vamos al Ministerio Público. Bueno, ahí es donde está el primer problema. Y eso no se está modificando. El primer problema está en policías, como lo vimos en videos hace unos días, que hicieron un operativo en barberías y estéticas, ¿no? Donde se ven videos claramente que están sembrando droga a los policías, ¿no? Mi primera pregunta aquí venía, a ver, ¿de dónde sacaron la droga a los policías? ¿Por qué un policía trae drogas? Ya desde aquí todo va mal, ¿no? ¿Cómo un policía de primera instancia, policías estatales, policías de tránsito, policías de... Porque esto es común en México, ¿no? El sembrar droga, el sembrar armas, es pan nuestro de cada día en el país, ¿no? Y esto no ha cambiado, ¿eh? Hay quien dice que con la secta de Morena inclusive esto se acusó. Esto fue más grave. ¿Por qué? Porque todas esas acciones se volvieron recaudatorias. Te siembran droga por salir de la bronca, tú ofreces dinero, y no poco dinero, ¿eh? No es de que tú le digas, oye, ya me encontraste droga, aunque no sea tuya. No, pues te voy a dar 1,000 pesos, ¿qué es lo que traigo? No, 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 no. O sea, esta gente no se va a conformar con menos de 30, 40 mil pesos para dejarte libre ante una siembra de droga, porque tú, obviamente, pues ya no tienes nada que decir, porque no hay una cámara, no hay como esta señora también, la Lady Uber, que quiso dañar la condición de vida de un conductor, ¿no? Amenazándolo con que lo iba a meter 5 años en la cárcel por intentar abusar de ella. Y pobre estúpida, nunca se dio cuenta que había una cámara, porque todos los conductores de Uber efectivamente traen su teléfono donde vienen checando la ruta. Nada más que la cámara puede estar activa también. Y qué bueno que así lo hagan. Porque entonces aquí se podrá defender mucha gente, hoy día ya pasa, la ventaja de la tecnología, de que en tiempo real, en el momento preciso de cómo están pasando las cosas, queda registro de todo ello, ¿no? Esta señora amenaza al conductor de que por abuso, por intento o por quererse pasar de ella y demás, de vivo, ¿verdad? Cosa que nunca sucedió.
Y ahora ella es la que puede terminar en la cárcel, ¿no? Esto, insisto, queda muy, muy claro con toda esta tecnología, ¿no? Los gobiernos actualmente, como les digo, pues no tenemos esta posibilidad de que vamos a un ministerio público y podemos ir grabando todo, ¿no? Pero esto no se toca. Se tocó a la Suprema Corte de Justicia por una cuestión. Alguien me preguntaba, oye, mi esposa, me decía, oye, mi amor, ¿por qué sucede esto? Digo, porque esto es simplemente una vendetta del orate acéfalo de Palacio, porque le echaron atrás sus reformas. Imagínense qué hubiera pasado cuando Fox también iba a hacer muchos cambios. Y el PRI se los echó todos para atrás. Ni siquiera tuvo que llegar a la Suprema Corte. Como el PRI tenía mayoría en las cámaras, no le pasó ninguna de sus cambios que él quería hacer, ¿no? Ninguna de sus reformas. Ni siquiera tuvo que llegar a la Suprema Corte. Aquí las cámaras sí le pasan sus idioteces a este anciano decrépito. ¿Y quién se las paró? La Suprema Corte. ¿Por qué? Porque eran anticonstitucionales. Es como yo se los he dicho, que muchos no saben que la tenencia es anticonstitucional. El pago predial es anticonstitucional. Pero gracias a que muchos de ustedes no se quieren informar y les gusta, parece ser que vivir en la ignorancia, es que no lo entienden y no lo saben. Ya lo he dicho muchas veces que ser ignorante no es una ofensa, es una condición de vida que cada uno de ustedes decide tener. Veo muchas cosas que ha estado escribiendo el tío Richie por ahí en X, y nunca falta el chairo que, no, si pagaras impuestos a lo mejor estaríamos mejor, ¿no? No, estaríamos mucho mejor si el gobierno no estuviera repartiendo tanto dinero, ¿no? Esto no tiene que ver con los impuestos no pagados del tío Richie, ¿verdad? O no, o sea, México no va a cambiar mayormente si Salinas Pliego paga o no paga sus impuestos. Y no quiero decir que esté bien y no lo estoy defendiendo. Pero vamos a suponer que lo que dicen que debe 30,000 millones de impuestos fuera real. Yo he leído bastante esta situación y no es muy real. Sí deba probablemente unos 5,000 millones, una cosa así, no 30,000 millones, ¿no? Pero vamos a suponer que fuera real y que pagara sus impuestos. Esto no va a cambiar la condición de vida en México. ¿Por qué? Porque ese dinero va a terminar siendo repartido en programas sociales de todos aquellos vividores del erario hoy día en México. Muchos lo necesitan, totalmente de acuerdo. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Yo, si fuera presidente, mantendría algunos programas sociales con verdaderamente la gente que más lo necesita. No repartiendo dinero a diestra y siniestra, inclusive a quien no lo necesita. Otorgando becas a quien no lo necesita. No. Insisto, es compra de conciencias, ¿no? Pero insisto, esto no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque cobrarle impuestos a un empresario no va a cambiar absolutamente nada. Son todas las demás acciones que deberían de darse y tendrían que sucederse, ¿no? Y lo hemos dicho aquí también en muchas ocasiones, 60% de la población en México no tiene un trabajo formal y por ende no paga impuestos. Ese es el problema. Entonces, como les decía yo, de repente veo a este bullying norteamericano queriendo poner, digamos, al mundo en cintura. Esto también me recuerda como a los médicos que de repente tú vas por una gripa, y me pasó, ¿verdad? Y de repente te está checando el médico y todo lo demás y te dice, oye, tienes sobrepeso, ¿eh? Y resulta que el médico, pues digamos que no corta piñas, ¿no? Una vez que yo fui por una cuestión así y el médico me dice, oye, tienes un poco de sobrepeso, estaría bien que bajaras. Le digo, mire doctor, yo vine a que me atendiera de una afección de vías respiratorias. Si yo quisiera bajar de peso, quisiera estar en otra condición con el volumen que yo tengo, pues iría con un dietista, no vengo con un médico que me va a atender o un otorrinolaringólogo, ¿no? ¿No cree? Pero bueno, usted
no canta mal las rancheras, ¿no? Bastante llenillo el doctor, ¿no? Ya no supo si reírse o ponerse nervioso, ¿no? Digo, y entonces usted, doctor, en esa condición que tiene, me dice que está muy saludable. Regresó al tema inmediatamente de mi afección respiratoria, ¿no? Ya no tocamos el tema. Porque es obvio, si vamos a hablar también de ciertos temas, hay que tener cuidado con cómo los vas a manejar, con cómo los vas a hacer y con cómo los vas a proponer, ¿no? Este obeso también, anaranjado, nos va a hablar de que hay una mala alimentación en Estados Unidos y él es el primero que lo hace. ¿Cómo hacerle caso, no? Pero insisto, regreso a ese punto, es el bullying, es este amigo que yo tuve conocido, que no se le tiene miedo a él. Lo amenazó Irán cuando les dijo, no, que no vamos a permitir que Irán haga esto, aquello, lo otro y lo demás allá. E Irán soltó una amenaza de muerte ante este estúpido. Tú te metes en Irán y nos atacas y nosotros te matamos, ¿no? Lo dije ya en una ocasión anterior. Así fue, tal cual, así se dio la noticia. ¿Qué dijo él? Yo dejo instrucciones. Si a mí me pasa algo, de que prácticamente se les desaparezca del mapa, ¿no? ¿Y tú quién eres como para desaparecer un país, una población completa, un estado, un lugar en el mundo? Y creer que a quien tú le dejes esas instrucciones lo va a hacer. Pero es eso, es que es el que trae el arma en la mochila. Pero el mundo, insisto, está dando demasiadas vueltas. Este idiota de Palacio que tuvimos también en el sexenio anterior y esta loca que tenemos hoy día va para allá, es lo mismo. Utilizando a la UIF, utilizando la Procuración de Justicia, utilizando todo esto para que nadie se les oponga y nadie diga nada, ¿no? Decían por ahí, la oposición está muerta. Yo no diría muerta, pero sí digamos que está en coma. Y yo por eso siempre les digo, ¿y para qué necesitamos esa oposición de partidos? Que no sirve para nada. Que a lo mejor sí, no está muerta, pero está en coma. Cuando pudiésemos estar buscando alternativas distintas. Hoy vemos cómo se nos da el dato también de que México subió, lo cual es malo, en su condición de tranza, de corrupción. En general bajó en la puntuación, sí, pero subió su corrupción. El hecho de que baje en esta línea que marca los porcentajes, en realidad quiere decir que subió la corrupción. Se baja en puntaje y por ende eso establece que subimos en corrupción. México es hoy día el más corrupto en 30 años y esto se midió en el 24. Decían el dato que se mide en 3 años. Bueno, esto quiere decir que se midió 21, 22, 22, 23 y 24. ¿Que gobernaba quién? El presidente, el personaje, el salvador de México, el que iba a acabar con la corrupción en México, ¿no? Eso fue lo que nos prometió. No, nada más no acabó. Lo acrecentó. 14 posiciones caímos en el índice de percepción de corrupción. Pero se suponía que era el mejor presidente, ¿no? Se suponía que había sido el más efectivo en contra de la corrupción. ¿Cómo es posible que fue el más efectivo y resulta que México es más corrupto hoy día?
que con Peña Nieto, que con Calderón, que con Fox. Porque hablan de que es la corrupción más alta en 30 años. ¿Cómo puede ser? Seguramente van a salir a decir que eso es mentira, que es la cosa de los neoliberales y que la fregada y que fue y que vino, ¿no? Seguro. Esta pájara loca que es lo único que hace, decir mentiras y decir sandeces, es lo que va a hacer. ¿Y qué hace siempre con la gente que no están con ellos? Amenazarlos, amedrentarlos. Insisto, con la WIF, con la... Vamos a ver esta periodista que enfrentó a esta loca también en la mañanera y a Gers Manero, ¿no? Vamos a ver si la volvemos a ver, valga la redundancia, en las mañaneras, que como dice Chumel, nadie ve. Porque sin duda los llevó a un punto de hartazgo a los dos, ¿no? Dios quiera que no la desaparezcan como era en la época de Salinas o en las viejas épocas del PRI, ¿no? Que cuando menos no le inviten a pasar o que no la dejen entrar a Palacio Nacional, ¿no? Pero no que la vayan a desaparecer como estos viejos regímenes del PRI, ¿no? Pero esto es real, la cifra, los números, porque esto se viene dando estas cifras constantemente desde hace muchos años. No pueden decir que antes sí eran válidos y ahora no son válidos. Estas instituciones que hacen este tipo de evaluaciones tienen un formato muy característico, ¿no? Bueno, somos más corruptos. Y no digo ustedes y yo. No. El gobierno es el más corrupto en al menos 30 años, ¿no? Y si bien tenemos, como les digo, una alternativa, que es ya cambiar todo eso, porque tenemos una oposición que, como es una oposición que siempre ha sido política, ustedes lo han visto, yo lo he visto, todos lo hemos visto. La oposición se la pasa brincando como chapulín de partido en partido, siempre yendo o queriendo jugar con el mejor. Vimos como priistas, verdaderos defensores del priismo, atacando a Morena en el sexenio pasado, hoy día son de Morena. Algunas mujeres por ahí que mentaban madres de Morena, que era lo peor que había en México, ¿no? Hoy día son de Morena. Los yunes que decían porquería y media, eran del PAN. De Morena, que los peores, los más corruptos y los más tranzas, son de Morena. Gobernadores que eran del PAN, que eran del PRI, como este señor Fayad, ¿no? Tradicionalmente priistas del Mazo. Erubiel Ávila, que si tú les cortabas un brazo, decía PRI en los huesos, ¿no? Ahora son de Morena. ¿Por qué? Porque toda esta gente está cortada de la misma forma. Les digo, el crimen ahora lo manejan todo a condición de cómo les convenga más, a modo, ¿no? Tenemos la cuestión de drogas. A mí la cuestión de drogas me sigue haciendo mucho ruido, ¿no? Detuvieron 4 toneladas de fentanilo. No. Si dijeran detuvimos 4 toneladas de marihuana, bueno, igual y sí. Porque la marihuana es una hierba nada más, es la planta. Son las hojas, es ya procesada como ustedes quieran, son hierbas, digamos, ¿no? Encontraste 4 toneladas de hierba, porque no está mezclada con nada, o sea, es hierba nada más. Que se utiliza para drogarse, sí, pero al fin y al cabo hierba.
Cuando dicen detuvimos un cargamento de 1 tonelada, de 2 toneladas, de 10 toneladas de fentanilo, esto no es verdad. Lo que encontraste es una droga con fentanilo. El fentanilo ya lo dijimos aquí. Y esto está en muchos programas, en muchos videos y en muchas cosas. El fentanilo en estas drogas, por ejemplo pastillas, estamos hablando de que contienen estas pastillas un 2%, ya exagerando, de fentanilo. No es una pastilla de fentanilo, es una pastilla que contiene muchos elementos, entre ellos fentanilo. Pero el fentanilo no puede pasar, dicen los especialistas, yo de eso no sé absolutamente nada, ¿no? Pero dicen los especialistas que no puede pasar del 2% de una pastilla, porque si no mataría a la gente. Y si algo no quieren los grupos criminales, es matar a los consumidores. Los quieren mantener en un estado de drogadicción permanente, porque si no, si los mataran, dejarían de consumir drogas. No, no los quieren muertos, los quieren drogados. Y estamos hablando que de fentanilo tiene aproximadamente un 2%. Vamos a suponer, y estoy exagerando obviamente, porque no es así. Si una pastilla de estas pesa 10 gramos, la realidad es que tiene 2 gramos de fentanilo. Digo, esto sería una brutalidad en una pastilla, obviamente, ¿no? Insisto, estoy simplemente queriendo dar un ejemplo. Cuando nos hablan de que detuvieron 2 toneladas de fentanilo, lo que realmente quisieron decir es que encontraron 200 kilos de fentanilo mezclado con otras cochinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente, y no son 200, porque de 2 toneladas son 2000, el 10% sería 200, el 2% sería 20 kilos. No 2 toneladas. Encontraron 2 toneladas de pastillas que contienen fentanilo. Pero les digo, a final de cuentas es utilizar muy convenientemente las palabras, ¿no? Decía Loret en un programa de la noche, con este enojo que tuvo con esta periodista, que ella utilizó una palabra, te conmino a que hagas una investigación. Y decía Loret, a veces con las palabras mucha gente no las entiende o no las entendemos, porque desconocemos, sabemos qué quiso decir, pero desconocemos la esencia de la palabra a veces, como es. Conminar, dice Carlos, y según la Real Academia de la Lengua Española, conminar es una forma agresiva, es una forma violenta, es una forma con fuerza a que alguien haga algo. Esto demuestra que esta señora, esta loca de Palacio Nacional, estaba hasta la madre, y perdónenme la expresión, de cómo esta periodista los estaba acabando con ellos, ¿no? Literalmente. Esta periodista ya ha tenido algunas otras intervenciones y qué bruto. Es particularmente cuchillito de palo, como decimos en México, ¿no? Te conmino a, como dice Carlos, esta es una forma agresiva de solicitar o de invitar a alguien a hacer algo, ¿no? No es una forma cortés, agradable, no. Ya lleva una intencionalidad agresiva. Pero si, como yo lo dije desde hace mucho tiempo, si esta gente es de piel tan delgadita que no aguantan esto, pues entonces estás en el lugar equivocado, ¿no?
¿Qué crees? ¿Que toda la gente va a llegar a tu marranera que nadie ve, a adularte, a besarte los pies, a besarte la mano, a besarte el anillo que no tienes y que nunca tendrás? Porque está dista mucho, pero mucho, está muy lejos de ser el anciano decrépito. Hoy día todo parece indicar, insisto, acabo de ver otras notas por ahí, que todo pinta y todo apunta que está en Cuba, ¿no? Y estaría en Cuba porque ya tuvo una amenaza. O te vas de México o Estados Unidos va a ir tras de ti. Y como decía esta nota que tuve la oportunidad de ver, esto ya pasó en Honduras, ¿no? Y esto ya ha pasado en el pasado también, valga la redundancia. ¿Recuerdan con este señor que era Noriega? Creo que fue Panamá. Estados Unidos, cuando tiene los pelos de la burra en la mano, no lo suelta. Decía la loca esta en últimos días que han estado hablando del Cienfuegos dichoso, el general este, ¿no? Corrupto, tranza y quién sabe cuánto más, y a lo mejor hasta asesino, ¿no? No, que Estados Unidos no tenía nada y que por eso no le abrió. No se equivoquen. No le siguió un proceso legal porque el gobierno de México se lo pidió al de Estados Unidos. ¿Quién lo pidió? El anciano demente. Y sacaron notas en aquel tiempo, decían, tenemos todo el expediente perfectamente armado para llevarlo a juicio. Pero el gobierno mexicano nos pidió que se los entregáramos, que ellos iban a hacer. Bueno, dice esta loca que no hay nada en contra del general, que está más limpio que un bebé. Y yo decía, comentaba con un familiar, bueno, si así es, si el general está más limpio que un bebé, al igual que Mario Delgado, al igual que Butler, al igual que muchos morenistas, ¿por qué no se dan una vuelta, digamos, a Disneylandia? ¿Por qué no se dan una vuelta a Disney World en Florida? ¿Por qué no se fueron a ver el Super Bowl? ¿Por qué no van a ver un partido de básquetbol? Y vemos qué sucede. Sin tan limpios y tan inmaculados y tan increíblemente absueltos están, ¿por qué no van a Estados Unidos? Y vemos qué es lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Por qué el demente no se va a dar una vueltecita a Estados Unidos? Esta es una realidad, damas, caballeros, que no se puede negar. Y ya no se puede ni ocultar. Algo que me gusta también, por ejemplo, que quería yo comentar, es cómo las redes, cómo las aplicaciones y cómo los diferentes canales hoy día, este momento yo lo he dicho, yo siempre he reconocido que mi tiempo fueron 70s, 80s, fueron maravillosos y adoro esos momentos de mi vida entonces, ¿no? Donde recibí mi primer beso, donde di mi primer beso, donde pasaron muchas cosas, muchos juegos. Decía yo en el video anterior, cuando jugábamos burro 16, tamaladas, resorte, a los encantados, hoyos, trompo, valero, etcétera. Fueron épocas maravillosas. Mucha gente me ha dicho, Alex, ¿en qué punto de tu vida te gustaría regresar? A ninguno. Porque yo disfruté al máximo mi momento. Mis épocas de niño las disfruté tremendamente en los 70s, ya un poquito más grande en los 80s, 90s. Y he disfrutado cada etapa de mi vida en su momento. Si alguien me dijera a qué momento te gustaría regresar, a ninguno. Porque ya lo viví, ya lo disfruté. Y no quiero cambiar nada. Alguna vez lo comentaba también con ustedes, ¿no? Yo no me gustaría regresar a ningún momento de mi vida pasada porque yo no quiero cambiar nada, como lo hice. Tal vez lo volvería yo a hacer. Pero para no caer en ese tal vez, mejor no me interesa regresar al pasado.
Ir al futuro a lo mejor sería otra cuestión, ¿no? Si se pudiese. Pero ir al pasado no me interesa. Ya lo viví, ya lo disfruté, ya lo hice para bien o para mal, o como sea y como haya resultado. Vivo feliz con lo que soy, con lo que es mi vida. Ese es uno de los grandes problemas que hoy día mucha gente tiene. Que parece ser que no son felices con su vida. Y si no lo son, pues es problema de cada uno de ustedes, ¿no? No podemos culpar al gobierno, no podemos culpar a los demás, no podemos culpar a nuestros padres, no podemos culpar a nadie porque realmente llegó un punto en el que ya dependió de nosotros qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. En todo caso, que si hubo ausencia, si hubo carencia, si hubo algo de nuestros padres, bueno, pues a lo mejor no pudieron, ¿no? Pero en nosotros estuvo que eso fuera diferente. Yo recuerdo con mi padre, en paz descanse, que él decía que él había sido muy golpeado por su mamá, por mi abuela. Él nunca nos tocó a nosotros como sus hijos. Nos dio algún correctivo, alguna nalgada, algún golpecito, pero no nos mató a golpes, como él decía que su mamá sí le había dado a él, ¿no? En él estuvo cambiar esta violencia familiar muy común hace unos años en México, ¿no? Cada vez parece ser que un poquito menos. Pero hay muchos que se les está pasando la mano. Pasamos de una sobreprotección, inclusive hasta violenta, a un me vale madre lo que mis hijos hagan, ¿no? ¿Cuántos niños no tenemos hoy día criminales que sus padres no tienen ni la menor idea de lo que hacen sus hijos, ¿no? Ah, pero el día que se los matan están llorando como magdalenas, ¿no? Hoy día por eso digo que las aplicaciones y toda la tecnología que tenemos nos dan pie a que todo esto sea diferente, a que ya no podamos ocultar cosas. Veía yo un video por ahí de la pandemia, ¿no? En el que hay gente que asegura que la pandemia nunca existió. Que fue una situación que se presentó como para buscar que un cierto número de gente muriera, porque hay todavía algunos seres por ahí que dicen que somos muchos. Esto lo comentábamos hace unos videos. Hay un cierto grupo de personajes por ahí, entre ellos el dueño de Microsoft, por ahí también curioso, y se me hace muy raro que dentro de ese grupo esté este idiota también de Elon Musk, ¿no? Porque da la casualidad que el angelito ha tenido 3 mujeres y tiene 10 hijos. Y habla de sobrepoblación. Hoy día mucha gente tiene 1 o 2. Él tiene 10. Y me estás hablando de sobrepoblación. Y así hay muchos políticos que ahorita están en ese tenor, ¿eh? Me gusta porque muchos canales, TikTok, YouTube prácticamente no, porque YouTube tiene una censura brutal, ¿no? Pero sí canales como X y como otros, sí están exponiendo todo esto, ¿no? ¿Cómo se sigue exponiendo que los laboratorios no les interesa curarnos? Los laboratorios médicos, no, lo que les interesa es el dinero. Que no sigamos del todo enfermos, pero que no nos curemos. ¿Por qué? Porque si no nos curamos y no estamos bien de salud, pues vamos a seguir consumiendo medicamentos. Medicamentos que a veces nos están haciendo más daño que beneficio. Veía yo por ahí el análisis que hacían con gente, hombres, por ejemplo. Decían un dato muy interesante que yo creo que todos los hombres deberíamos de tomar en consideración. Decía este dato que al menos el 90% de hombres hoy día nos deberíamos de hacer un estudio de... ahorita se me fue el nombre, perdonen ustedes. De testosterona. Y seguramente vamos a estar bajos todos en testosterona. Porque muchos de los alimentos, muchos de los hábitos, muchas de las cosas que estamos haciendo, estamos perdiendo los hombres particularmente testosterona. Si esto le pasa a una mujer, que también una mujer tiene testosterona en muy bajas cantidades, por eso su condición de mujer es distinta, pues en ella no pasa nada. Pero en los hombres sí.
Se está dando impotencia y se está dando muchas condiciones en los hombres precisamente por eso. Había un estudio que también indicaba que los seres humanos estamos bajos de litio. Y eso nos hace más susceptibles a las depresiones. Mucha gente dice o escucha litio y lo primero que piensa es en pilas, baterías de coches, ¿no? Esto que hoy día se habla de mucha tecnología y mucho con litio. Pues los seres humanos también necesitamos litio, ¿no? Y también en este estudio indica que muchos seres humanos, si nos hiciéramos un estudio de litio, va a parecer que estamos bajos. Y esto provoca, insisto, una de las condiciones que provoca es un tanto de ansiedad y un tanto de depresión. Porque no tenemos los suficientes niveles de litio. Esto no nos lo dice ninguna farmacéutica, porque no les conviene. Y a ver si no tenemos problemas con el video por decir este tipo de cosas en un canal como YouTube que es tan sensible con esto, ¿no? Bueno, esto pasó también con la testosterona. Dice este dato que al menos 90% de los hombres tenemos problemas con la testosterona. Decía el dato, nos estamos afeminando. Que esto no quiere decir que nos estamos volviendo homosexuales, no. Absolutamente nada que ver. Nuestro cuerpo se está volviendo más femenino. No nuestra mente, nuestra ideología, nuestra forma de ser y nuestra heterosexualidad. No es por ahí, no es de que nos estamos volviendo homosexuales, no. Internamente nuestro cuerpo está tendiendo más a ser un cuerpo femenino que uno masculino. Porque los hombres somos muy susceptibles también de cómo vamos a ir con el proctólogo, ¿no? Cómo vamos a ir con el urólogo. Vayamos a ser menos hombres si nos hacen una prueba, ¿no? Pero va más allá. Estamos hablando a nivel inclusive hormonal. 90% de los hombres seguro tienen una diferencia o una deficiencia en este tipo de cosas, ¿no? Como son la testosterona. Y lo normalizamos. Y es que mucha gente dice, no, pues ya tengo 60, ya no tengo la misma libido, ya no tengo el mismo deseo sexual, ya no tengo... No, es que eso no debería de ser así. La gente normaliza este tipo de problemas. No, pues es que ya estoy grande, igual y ya, pues la mujer ya no me llama tanto la atención. No, debería de llamarte. Si fuera natural y estuvieras bien, debería de estarte llamando. Así tuvieras 80 años. Hay ejemplos de vida. Me acuerdo en lo que era el líder de Playboy. El papá de Julio Iglesias, que tuvo un hijo a los 80 años. 80 y tantos años. Y así como él, muchos otros, que su líbido y su deseo sexual nunca bajó hasta el último día de su vida. Hoy día tenemos a gente de la tercera edad viviendo en casas hogar que resulta que se han encontrado inclusive con afecciones o infecciones sexuales porque estos viejitos son muy activos sexualmente, ¿no? El hecho de que están encerrados no los hace que se vuelvan inservibles o inútiles, todo lo contrario. Se dio un caso en un asilo, me parece que fue en Estados Unidos, donde resultaron varios contagiados de sífilis y de estas enfermedades contagiosas, porque como eran adultos mayores, ya mayores, gente de 70, 80 años, creyeron que no se podían infectar, ¿no? Y resultó un infectadero entre ellos. Afortunadamente nadie perdió la vida. Pero resultó que una gran cantidad de estos viejitos estaban con infecciones sexuales, ¿no? Porque son muy activos. Pero insisto, mucha gente normaliza eso. No, ya tengo 60, pues ya no quiero tener sexo todos los días. A lo mejor una vez al mes, una vez a la semana o una vez cada 6 meses está bien. No, eso no es normal. Tiene que ver con estos bajos niveles hormonales. ¿Y cómo nos hubiéramos enterado de todo eso si no existieran las redes? Hoy día en la política, damas, caballeros, es exactamente lo mismo.
El remedio muchas veces acaba siendo peor que la enfermedad. Decían, por ejemplo, de esta incapacidad en muchos hombres, inclusive un poco de impotencia. Ah, pues tómate la pastillita azul, o la naranja, o la otra, que no me acuerdo de qué color es, ¿no? No, resulta que esas pastillas, la azul, la naranja y la otra, a mediano y largo plazo crean más problemas y más complicaciones que soluciones. Sí, te ayudan por media hora, por una hora, para que tú estés, pero si como tuvieras 20 años, sí, pero el daño que te provoca cada vez que tú te la tomas es mayor. ¿Y por qué digo esto? Y por eso digo que es maravilloso. ¿Dónde lo aúno o dónde lo junto o dónde hago el símil con la política? Porque en la política fue lo mismo. Creímos que Morena era la solución, era la medicina a la corrupción, a la tranza, al nepotismo y a todas estas cochinadas políticas que tenemos o teníamos. Y resultó que no, que esta medicina llamada secta de Morena salió peor que la enfermedad. Más corrupción, más nepotismo, más tranza, más todo. Y ahora está destruyendo inclusive las instituciones. Pero benditas redes. Benditas aplicaciones. Esto no lo teníamos hace 40 años. Imposible que esto hoy día que tenemos con las aplicaciones lo hubiéramos tenido con el PRI de antes. Porque si no, sin duda el PRI se hubiera acabado muchísimo antes de lo que se acabó. Pero bueno, no podemos de alguna manera reaccionar ante algo que no tuvimos. Hoy ya lo tenemos. Qué bueno. Demos gracias a Dios, de verdad yo sí lo digo, que hoy día lo tenemos. Todas estas herramientas que nos permiten ver y darnos cuenta de lo que está pasando en tiempo real. Es un cochinero, es increíble lo que está pasando con la Suprema Corte, ¿no? Lo decía yo ayer. Como lo dijo un analista, si ya este gobierno va a poner todas las posiciones y todas las piezas a modo, ¿para qué hace una elección? ¿Para qué se van a gastar 8,000 millones de pesos en algo que ya sabemos cómo va a resultar? Van a ganar los afectos de Morena. ¿Por qué? Porque hay puros de Morena ya. A los que pongas, tú decídelo, pues ya los escogiste. Son puras personas que son afines a ti. Entonces ya no hagas la simulación y no te gastes 8,000 o 10,000 millones de pesos y ya pon a los que tú quieras. Ya lo hiciste. Bueno, no nos quieras ver la cara de idiotas y querernos hacer partícipes casi criminalmente de esto cuando tú ya lo decidiste. Decían por ahí, no son los ciudadanos los que van a contar los votos. Pues entonces esto es más simulación todavía, ¿no? Entonces, ¿para qué nos llamas a votar si tú ya decidiste quiénes van a ser? Tenían que ser 90 candidatos en una cosa. Ya decidiste que fueran 30 y tantos. Ah, pues entonces de una vez decide quiénes van a ser los 4, 5 o 10 que vas a escoger. Así como ya lo hiciste, pues termina de hacerlo y mejor no salgamos a votar y no hagas una elección porque no lo va a hacer. No va a ser una elección. Ya está todo planchado y ya está todo decidido y ya está todo con quiénes van a ser. Entonces, ¿para qué simulas? Los medios, las redes, las aplicaciones ya se encargaron de demostrarnos cómo está este cochinero. Aún los fieles seguidores de este demente no tienen ni la más mínima idea de cómo se va a votar y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Ya hicieron por ahí un ejercicio. Con ciudadanía. No tiene la gran mayoría, bueno, me incluyo, ni me interesa porque yo no voy a salir a votar. Ya hicieron el ejercicio y nadie tiene pero ni perra idea de cómo demonios se resuelve eso, ¿no? Está peor que rompecabezas de 3,000 piezas, ¿no?
Así, tajantemente, prácticamente nadie. Bueno, acabo de ver un programa, les digo, de Leo Zuckerman, donde sale una fiel seguidora, una aplaudidora, una persona que trabaja con la secta de Morena. Y como dice ella, es el día que no lo acaba de entender. Vanessa Romero. Lo acabo de decir en un programa con Leo Zuckerman. Ella no tiene ni la más mínima idea, que lo está estudiando, lo está evaluando, lo está analizando, lo está revisando. Y ella fue parte del comité de selección. Y aparte de ser del comité, no lo entiende, no lo acaba de entender y no sabe ni cómo va a ser este proceso, ¿no? Porque ahora resulta que en vez de que todos puedan votar, no, se va a votar en ciertas circunscripciones, ¿no? Ciertos personajes van a ser electos nada más en un cierto lugar del país. ¿Y eso por qué? ¿No se supone que son elecciones nacionales? ¿Por qué ciertos jueces en materia de, por ejemplo, laboral, que creo que era, van a ser escogidos nada más en Iztapalapa? Cuando estas personas van a equilibrar o desequilibrar todo el país. Porque únicamente van a ser electos en Iztapalapa. La gran mayoría, como lo decían también en este programa, finalmente se va a concentrar Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey. ¿Por qué? ¿Por qué no Chihuahua? ¿Por qué no Sonora? ¿Por qué no Baja California? ¿Por qué no Chiapas? ¿Por qué no Tabasco? ¿Por qué no Guerrero? ¿Por qué no Oaxaca? ¿No? Porque ellos ya decidieron que no. Bueno, pues entonces, como yo les digo, si ya decidieron, ¿para qué nos involucran a todos los mexicanos en una simulación? Y es por eso que les digo que me da risa, al igual que al tío Richie, ¿no? ¿Cómo lo atacan? No, sí, tú con tus tiendas Electra y la fregada y lo que fue y que vino. Es increíble cómo el encono, cómo la polarización se ha estacionado en México. Y al contrario de estar buscando alternativas o soluciones, seguimos en esta lógica en la cual nos han metido, ¿no? Tenemos, como les digo, en Estados Unidos al criminal con un arma en su mochila, al cual no le tenemos miedo a él, sino a lo que trae en la mochila. Y de ahí desarrollamos una serie de teorías y cosas que no nos llevan absolutamente a nada, ¿no? Porque nadie quiere ver la esencia y la verdad de las cosas. Porque las cosas a veces no son tan superficiales como parece, o como es la cosa médica. A lo mejor depende de que nos hagamos un estudio. A lo mejor va a resultar que estos chairos están carentes de algo, ¿no? Ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Porque no tuvieron ácido fólico en su infancia. Y por eso son chairos, ¿no? No lo sé, insisto. A veces lo digo como para provocar, ¿no? ¿Cómo no sabemos que estos 36 millones de personas que votaron por esta inútil mujer, habiendo tantas, pero tantas mujeres maravillosas en México, fueron a votar por la más inútil y la más incapaz? ¿Cómo sabemos que esas 36 o 34 millones de personas no están carentes de algún elemento que su cuerpo no tiene, ¿no? Alguna vitamina, algún mineral, algo, ¿no? No lo sabemos porque, insisto, en México, como en muchos lugares del mundo, no se tiene esta precaución. ¿Y de qué sirve de que haya videos, de que haya información al respecto, si al final de cuentas también la gente acaba nada más escuchándolo, más bien oyéndolo, y nada más? No, para teorías conspiranoicas, bueno, qué bruto, ahí sí nos pintamos solos, ¿no? Y si se trata de información que tiene que ver con la farándula, uy, más todavía, ¿no?
Pero es increíble cómo mucha gente le pone más atención a las cuestiones faranduleras de quién, qué actor o qué actriz se casó con quién, o quién se peleó con quién, o quién le mentó la madre a quién, que una cuestión que tiene que ver con nuestra propia salud, ¿no? Hablaban por ahí de que, por ejemplo, la gente que tenemos problemas con las rodillas, dicen por ahí algunos médicos, no, es que ya la cuestión de los cartílagos ya no se regenera. Ah, pues hay estudios que dicen que sí, que está tardado el proceso, sí, claro, pero todo se regenera. Yo recuerdo ya ahora sí, porque de repente les digo, se me va el relajo, el rollo. Yo recuerdo una información médica hace como 30 años, tal vez más, como 40, que hablaba de que los humanos podemos regenerar ciertas partes del cuerpo si mantenemos una cierta condición. Esto yo lo recuerdo porque fue el caso de un niño en un programa que pasaba en los 80s que se llamaba Increíble, en un programa norteamericano. Decían entonces que estaban tratando de ver qué pasa con las salamandras, qué pasa con muchas especies animales que pueden regenerar sus miembros. Y resulta que hicieron la prueba con un niño. Un niño se corta un dedo y ya no pudieron ponérselo. Me parece que había pasado un poco de tiempo. Lo que hicieron los médicos en aquel momento, no sé experimentalmente o no sé por qué lo hicieron, recuerdo muy bien el programa. Este niño se corta, se mocha un dedo, la punta del dedo, la primera falange, y en vez de cauterizarlo, nada más le curaron el dedo para que dejara de tener una hemorragia de sangre, ¿no? Nada más lo curaron, digamos que le pusieron un curita y le pusieron mertiolate. No se lo cauterizaron. Resulta que el niño empezó a formar nuevamente su dedo. Para empezar, la herida cerró por sí misma, nada más manteniendo una cuestión de higiene, limpieza y todo. El dedito cerró, formó una capa de piel y empezó a desarrollarse nuevamente. No sé qué habrá pasado con ese caso, ¿no? Pero no se me olvida, de verdad, cómo de repente nos damos cuenta de que a veces se han cometido errores, ¿no? Lo primero que se hace ante una amputación es eso. Cauterizar la herida, cerrarla. Y eso es lo que no debería de suceder. Porque eso es lo que no le pasa a las lagartijas. Eso no es lo que le pasa a algunos ajolotes y a algunas otras especies. Nadie los cauteriza. Y resulta que, por ejemplo, en el caso de las lagartijas les vuelve a crecer la cola o una pata, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se las cauteriza. El cuerpo reacciona y empieza a trabajar con él. Eso lo han tratado de reproducir, pero en cantidad de ocasiones los médicos, ¿no? Y siguen hoy día estudiando el por qué. Bueno, a lo mejor sería una cuestión de que lo dejáramos de hacer en los humanos y vemos qué pasa ante esa cuestión, ¿no? No digo que a lo mejor pierdan una mano y les vuelve a salir la mano, ¿no? Igual y no. Pero son estos estudios, son estos experimentos que a veces se hacen que pueden tener una resolución distinta o diferente, ¿no? A lo mejor es lo que nos hace falta. Estar abiertos más. Y con las redes que hoy día tenemos esa posibilidad. Nos están informando de muchas cosas médicas, científicas y políticas. ¿Por qué insistimos en seguir teniendo lo mismo de siempre? Gracias a toda esta información, hoy día sabemos que este gobierno y el gobierno que tuvimos anterior de la céfalo y anciano decrépito fue el peor en 30 años, ¿no? Y hay quien considera, analistas, y yo lo considero también, el peor sexenio en la historia de México.
el más destructivo, el menos productivo. Insisto, ayer hablábamos de lo que supuestamente mañana hablaremos un poquito más. Iré aclarando estos puntos que hablaba yo ayer, ¿no? Que decía este señor de apellido Ávila. Los logros de la 4T, ¿no? De estos que él mencionó, ninguno es un logro. Medio los mencionamos ayer, mañana igual entraremos un poquito más en eso, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender? A veces tiene que ver, como se los digo, con nuestra propia salud. ¿Por qué no somos capaces de hacernos un estudio para ver cómo estamos? A todos aquellos caballeros que me estén viendo, vayan a hacer un estudio para que vean cómo están de testosterona. Y según este dato que nos dan, el 90% de los hombres estamos bajos en esta hormona, ¿no? Lo cual nos está provocando un daño. Y si esto lo detectáramos y nos diéramos cuenta con un estudio de laboratorio y viéramos que es así, pues le ponemos una solución. ¿Por qué si buscamos una solución a problemas médicos que nos afectan, por qué no buscar la solución a un problema político que también nos está afectando? ¿Y por qué no nos olvidamos ya de toda esta partidocracia y toda esta basura y todos estos probables 20 partidos que quieren ahora volverse partidos? Movimientos, digamos, que quieren volverse partidos. ¿Por qué no mejor los hacemos a un lado y vamos con una opción de política independiente y me acompañan? Y hacemos algo verdaderamente diferente y que pueda hacer un bien. Esto sí no tenemos manera de saberlo ni de medirlo, porque en el pasado nunca ha existido, porque nunca ha habido un candidato independiente. ¿Cómo puede resultar un México con un candidato independiente? No tenemos la experiencia. A lo mejor momento de hacerlo, ¿no? Y de ver qué resulta. Donde resulte como este pequeñín que perdió su dedo y se volvió a formar su dedo, entonces quiere decir que a lo mejor puede resultar muy bueno, ¿no? Pero ¿cómo saberlo? No tenemos manera de saberlo si no lo hacemos, si no nos arriesgamos a hacerlo. Dejemos de tenerle miedo al criminal con el arma en la mochila. Y empecemos mejor verdaderamente a dialogar entre nosotros y volvernos uno, como yo lo he propuesto, políticos y ciudadanos. Donde todos seamos pueblo. Pero verdaderamente todos seamos parte de ese pueblo, todos, los más ricos y los más pobres, y vamos a trabajar para que eso cambie. Suena imposible, suena a sueño, suena a muy difícil. Ese es el problema. A lo mejor es más fácil de lo que ustedes creen, pero cada uno de nosotros lo hace tan difícil o más como cada uno lo quiera. Insisto, a lo mejor, como yo se los dije, la solución, créanme, en México es muy fácil. Estamos sobrediagnosticados. Es empezar a hacer lo que México necesita hacer. ¡Ya! No seguir más palabras y bla, bla, y más rollo. No, ya no necesita México más rollo. Ni más mañaneras, ni más basura como esta, no. Lo que necesita es ponerse a trabajar. Si esta señora, en vez de estar perdiendo el tiempo, 1 hora, 2 o lo que sea, todos los días en la mañana se dedicara a trabajar, otra cosa estaría pasando en México, ¿no? Pero no lo hacen. Están perdiendo el tiempo y están perdiendo nuestro dinero en obras como la refinería, que no va a servir para un carajo, en un Tren Maya que no sirve para nada, en una línea aérea que no sirve para nada, en un aeropuerto que está del carajo. Y nosotros cada día peor. Más centros de salud que nos dicen que no tienen los insumos, que no tienen las cosas, que no tienen los elementos. Y lo permitimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a cambiar eso? Eso va a cambiar solamente cuando todos y cada uno de ustedes tenga una decisión y tenga una visión y tenga una forma de pensar distinta a la que hemos tenido por muchos años.
Para eso existe este canal. Este canal, estoy totalmente seguro, es totalmente diferente a todos los que existen hoy día en YouTube, ¿no? Todo mundo se dedica a hablar de las noticias y a dar las noticias y dar su percepción. Yo no quiero dar noticias. Yo las utilizo para ponerlas en contexto y mostrarles a todos ustedes que México no va bien, pero que puede ir muchísimo mejor. Yo busco sí llegarle al público y hay gente que me ha dicho, Alex, ni te molestes. No busques llegar a la gente porque la gente no le entra nada, ¿no? No quiere escuchar nada. Bueno, pues seré un iluso a lo mejor, ¿no? Creyendo que México sí puede cambiar, que yo puedo ser una diferencia, si ustedes me lo permiten y me acompañan, y poder demostrarle a todos aquellos que no creen que sí es posible. En la medida que ustedes lo crean, el cambio se va a dar. Yo lo creo. No lo creo, como lo he dicho antes. Estoy seguro que se puede. Ahora nada más es que ustedes también estén seguros, como yo, de que se puede. Y hagamos lo correcto. Por ti y por México. Cuídense, pásenla bonito y hasta luego.